Buenas tardes, mi nombre es Karin Sosa. El día de hoy les voy a presentar la clase de Estadística Descriptiva 1. Como sabemos, el resumir es parte ya de nuestra naturaleza humana, es un proceso el cual nos facilita poder entender múltiples eventos, situaciones que tenemos en el día a día, ¿no? En nuestro quehacer diario. Como se puede ver en esta figura, no son múltiples informaciones la cual nosotros obtenemos de todos los medios de comunicación, ya sean audiovisuales, radiales. Y todo esto nosotros lo podemos obtener mediante una sola aplicación, en el caso de un celular, ¿no? Toda esta información, estas múltiples informaciones de los medios de comunicación las podemos resumir en una sola aplicación y la podemos hallar en un celular. Entonces, estadística no es ajena a esta, este, a este resumir, ¿no? Por lo que el objetivo primordial de la estadística es poder colapsar lo que son los datos en medidas de resumen fácilmente comprensibles, ¿no? Y el cual pues el análisis descriptivo lo que nos permite es conocer bien nuestra población de estudio, poder tener mucho más familiaridad con los datos que queremos analizar dentro de nuestra población de estudio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? En esta sesión lo que vamos a ver dentro de la estadística descriptiva es conocer un poco de las variables categóricas, cuáles son las escalas de medición de estas variables categóricas y cómo estas variables las podemos presentar, estos datos los podemos presentar mediante tablas, gráficos, ¿no? Unas tablas bastante descriptivas y unos gráficos también descriptivos de nuestras variables. Entonces, a todo esto le llamamos estadística descriptiva. Recordando un poco de la primera clase, ¿qué es una variable? ¿No? ¿Cómo lo conocemos nosotros en la definición de variable? La variable es una característica puntual, ya sea de personas, lugar o cosa. También podemos definir a la variable como los diferentes valores que puede tomar lo que es un sujeto de estudio, ¿no? ¿Cómo clasificamos estas variables? Esta variable la podemos clasificar mediante tipos y subtipos. ¿Cuántos tipos de variables conocemos? Conocemos dos tipos de variables, que son las variables categóricas y las variables numéricas o cuantitativas. ¿Y cuáles son los subtipos de cada una de estas? Los subtipos de la variable categórica tenemos a las variables dicotómicas. Estas variables dicotómicas son las posibles alternativas, que estas pueden ser solo dos alternativas, por lo que les llamamos entonces dicotómicas. Y también tenemos a las variables politómicas. Categóricas politómicas son aquellas posibles alternativas, que estas pueden ser de 3 a más. De 3 a más posibles alternativas de respuesta la vamos a llamar que va a ser una variable categórica politómica. ¿Cuáles son las escalas de medición de cada una de estos tipos de variables? Dentro de la variable categórica vamos a tener la escala nominal. La escala nominal es la escala más baja, la cual se clasifica a los sujetos de estudio en categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas.
¿ok? Y la categórica en su escala ordinal es la diferencia de dos o más categorías que le dan a los sujetos de investigación. Y esta clasificación sigue un orden basado en un criterio, ¿no? En un criterio específico, en un valor específico. Dentro de las variables numéricas vamos a tener la escala de intervalo, que posibilita ordenar mejor las mediciones. Además, va a establecer distancias también entre dos mediciones. El tipo de variable numérica en la escala de razón es el nivel mucho más alto de la escala de medición. Y para esta escala es fundamental tener un punto cero verdadero, que significa pues la ausencia de lo que se está midiendo, ¿no? Entonces, dentro de las variables, hoy vamos a definir estas dos escalas, la nominal y ordinal, pero dentro de la variable numérica de intervalo, por ejemplo, tenemos el más conocido, pues es la temperatura, ¿no? Y dentro del tipo de variable numérica de escala de razón, el ejemplo que podemos tener dentro de estas está pues las mediciones de tanto de las variables, ya sean discretas o continuas, ¿no? Entonces, ya más adelante vamos a ir hablando de hoy vamos a hablar de las escalas nominal y ordinal del tipo de variable categórica. ¿Okay? Como ven aquí, los subtipos de la variable categórica es dicotómica y politómica, y de la variable numérica la discreta y continua. Dentro de la discreta vamos a tener, por ejemplo, el cociente intelectual, el tiempo de hospitalización de un paciente con diagnóstico de coronavirus, por ejemplo, el número de hijos, y dentro de las variables continuas, por ejemplo, la concentración de glucosa en sangre, concentración de alcohol en sangre, o lo que es la medición de creatinina, ¿no? Concentración de creatinina en orina. Ejemplos de una variable categórica dicotómica, por ejemplo, tenemos el sexo, ¿no? Que puede ser varón o mujer, el estado civil. El estado civil ya sería una politómica porque vamos a tener más de 3 opciones. Entonces, estos son algunos ejemplos de los subtipos de variables que podemos tener. Recordarles también que las variables categóricas son conocidas como cualitativas. Dentro de la escala nominal, como ya les mencioné, la escala más baja de medición, y estas observaciones, como les dije, son mutuamente excluyentes y exhaustivas, que quiere decir que si tomas una opción, una alternativa de respuesta, pues ya no puedes tomar la otra alternativa, pues uno o es lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dicotómicas tenemos el género masculino o femenino, el estado de salud, por ejemplo, aquí es estar sano o estar enfermo, la condición de ser menor de 65 años, ser sí o puede ser no. Y la politómica, como les mencioné, es cuando se tiene de 3 alternativas de respuestas a más. En este caso, el estado civil, es casado, soltero, viudo o divorciado. En las carreras profesionales, por ejemplo, tenemos laboratorio clínico, radiología, urgencias médicas, terapia audiovisual y de lenguaje, terapia física. Y dentro de la religión podemos tener la alternativa católica, budista, islam o judaísmo. ¿Okay? La escala ordinal, como les mencioné, está basado su clasificación en un orden
criterio, ¿no? De valor, ¿no? También debemos decir que la diferencia entre categorías adyacentes, por ejemplo, A y B, no necesariamente es igual a la diferencia entre las otras dos categorías, B y C. Entonces, esta diferencia entre una y otra no es, la diferencia entre una y otra no va a ser siempre, no es igual. Las categorías, como les mencioné, está relacionado de acuerdo a un criterio, un valor, un rango, ¿no? Desde un nivel más bajo hasta un nivel más alto o viceversa. Por ejemplo, tenemos el estado socioeconómico, una clase baja, una clase media, una clase alta. Tenemos también lo que es el grado de cáncer también, por ejemplo, ¿no? Leve, moderado, crónico, rangos de la policía en oficiales, suboficiales, coroneles, generales, ¿no? La severidad de una enfermedad, como lo hablamos, leve, moderado y severo. ¿Okay? Entonces, estas variables categóricas también nosotros las vamos a resumir usando ¿qué medidas a resumen? Van a ser las proporciones, que es el homónimo de una frecuencia relativa. Y dentro de las frecuencias vamos a tener lo que son las frecuencias absolutas, ¿no? Que las frecuencias absolutas lo que me va a mencionar es el número de veces que un evento ocurre. Las frecuencias relativas en estadística descriptiva la vamos a ver expresada nosotros en nuestras salidas es data en porcentajes. Y una frecuencia relativa es el número de veces que ocurre un evento en relación al número de veces que pudo ocurrir este evento. Y las frecuencias relativas acumuladas es la suma de las frecuencias relativas en base a una categoría a la vez. Igual lo vamos a ver representadas en porcentaje. Debemos tener en cuenta también que la presentación en frecuencias es extensiva a variables numéricas categóricas. Por ejemplo, tenemos la edad categorizada, que vamos a tener intervalos de 40 a 59, de 60 a 79 y de 80 a más, ¿no? Porque mi población de estudio va a estar entre ese rango. Entonces, para ver nosotros y poder diferenciar nuestras medidas de resumen, vamos a partir primero por la diferencia entre lo que es una razón y una proporción. Una razón es la relación entre dos fenómenos independientes, la cual el rango es de 0 al infinito. Matemáticamente también podemos decir que la razón es el cociente de dos cantidades, ¿no? Como vemos aquí. En estadística podemos decir que la razón es la relación de dos subconjuntos o conjuntos. Por lo que en este ejemplo vemos aquí un árbol y queremos ver la razón de cuánto representa lo que es la copa en relación al tronco. Es decir, queremos ver la relación de dos subconjuntos que componen lo que es un conjunto llamado árbol, ¿no? Entonces, ¿cuánto representa la copa en relación al tronco? Vemos que la copa representa un A y el tronco representa un B. Entonces, mi razón es el cociente de los subconjuntos. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad de dos razones, cuyo objetivo es establecer la relación de una parte con respecto al todo. Entonces, las proporciones en estadística se relacionan con las frecuencias relativas simples.
y su rango va desde 0 a 1. Entonces, las proporciones son muy utilizadas en lo que son los cálculos estadísticos y lo vamos a ver representadas en porcentaje. Entonces, en este ejemplo, la proporción, cuando dicen cuánto representa lo que es la copa con respecto a todo el árbol. Entonces, la copa me representa un A, y el árbol es un A más B. Entonces, ¿cuánto representa una parte del todo? Entonces, a eso nosotros le llamamos proporción. Entonces, ¿qué es razón? Razón, como ya le dijimos, es un cociente de 2. La relación o el cociente de 2 conjuntos son subconjuntos. Y hay que notar siempre que el numerador dentro de ese cociente no va a ser parte de mi denominador. Ejemplo tenemos, por ejemplo, en este caso, la razón de las mujeres con respecto a los hombres en un aula de estudio. Vemos que tenemos 12 mujeres y 6 varones. Entonces, ¿cuál es la razón de mujeres con respecto a los hombres en el aula de estudio? Son 12 sobre 6. Mi razón es 2. La proporción, como dije, es la relación de una parte con respecto al todo. Y acá sí el numerador va a ser parte de mi denominador. Por ejemplo, tenemos la proporción de desaprobados del aula. Queremos ver qué proporciones de desaprobados tenemos nosotros en el aula, por lo que nos dicen que tenemos 2 desaprobados y 18 aprobados. Entonces, ¿cuál es mi proporción de desaprobados con respecto al aula? Es 2 sobre los 2 desaprobados más los aprobados, es decir, mi total, que es 2 sobre 20. Entonces, mi proporción es 0.1. Entonces, como les dije, el rango de una razón va de 0 al infinito y el rango de una proporción va de 0 a 1. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros queremos ver qué es ya entrando a las medidas de resumen, es una frecuencia absoluta, como les dije, la frecuencia absoluta es el número de veces que un evento ocurre dentro de mis variables categóricas. Entonces podemos resumir de acuerdo al número de conteo de sus valores, es decir, el número de veces que sucede un evento. Entonces, este proceso, como le dije, implica contar cuántas veces aparece el valor o cuántas veces sucede el evento. Tenemos el ejemplo aquí de las personas con trastorno de sueño. Los círculos de verde son aquellas personas que tienen el evento, entonces son las personas con el trastorno de sueño. Y los círculos amarillos son aquellas personas que no tienen trastorno de sueño. Entonces me dice aquí, ¿cuáles son las personas con trastorno de sueño? Serían las que están, los círculos de color verde, serían 5. Y las que no tienen el evento, las que no tienen la condición, serían 15. Entonces es recordar bien que mi frecuencia absoluta es el número de veces que sucede un evento o las personas que tienen la condición. ¿Y qué es una frecuencia relativa? Como ya les mencioné, una frecuencia relativa es el sinónimo de una proporción. Una proporción es la relación de una parte sobre el total. Entonces aquí tenemos los círculos en azul que representan a las personas con artrosis, que son un total de 4.
Y las de círculo rojo son las personas sin artrosis. Entonces, yo quiero saber la frecuencia absoluta de las personas con artrosis, es decir, de las personas que tienen la condición, de la condición de artrosis. ¿Cuántas son? 4, que representan los círculos de colores de color azul. Y la frecuencia relativa o la proporción de las personas con artrosis es aquellas que tienen la condición sobre mi total población. Si aquellas que tienen la condición son 4, mi total es aquellas que tienen la condición más las que no tienen la condición, que son 20. Entonces, mi proporción va a ser 0.2. Y está representada en porcentajes, me da mi frecuencia relativa, que es un 20% de las personas que presentan artrosis. Entonces, generalmente las proporciones no se representan en porcentaje, pero las frecuencias relativas, sí. Entonces, ¿cómo es que vamos a nosotros describir lo que son los datos categóricos? ¿Cómo podemos nosotros ingresarlo o representarlo en medidas de resumen? Como le dije, la estadística descriptiva es poder representar toda la información que tengo en medidas de resumen. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 100 personas que van a responder a un cuestionario sobre su color preferido. Y mi variable color es categórica, es nominal, es decir, mi grado más bajo de la medición, y la cual pues las alternativas de respuesta van a ser netamente excluyentes, y me dice que es politómica, es decir que también mis alternativas de respuesta van a ser más de 3 opciones. Entonces vemos aquí que el encuestado 1 respondió que su color preferido es el azul, el segundo respondió que su color preferido es el rojo, el tercero mencioné que es el azul, el cuarto que es el verde, el quinto que es el negro, y así sucesivamente. Entonces, como ven, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 alternativas de respuesta. Por lo tanto, es una politómica. Nominal, porque es netamente excluyente, aquel que respondió azul ya no responde la otra alternativa, por ejemplo, rojo, ¿no? Entonces, al contar nosotros cuántas observaciones de cada color preferido tenemos, vemos que para el color azul tenemos 40 personas que han respondido que su color preferido es el azul, 30 personas que su color preferido es el rojo, 20 personas que su color preferido es el verde y 10 personas que su color preferido es el negro. Y todo esto de aquí, esta información, ¿la puedo representar de una forma gráfica? Sí, también lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante un gráfico en Excel, un gráfico de barras, donde vamos a tener mucho cuidado de en qué eje voy a representar yo a mis observaciones y en qué eje voy a representar yo mis alternativas, ¿no? Mi variable categórica con mis múltiples alternativas de respuesta. Entonces hay que tener cuidado al representar los ejes y las matices de mi respuesta. Hay que tener bastante claro de cómo realizarlo, ¿no? Tener en cuenta que puedo describir mi alternativa y también la puedo representar en colores para que esto sea mucho más claro al momento de yo plasmar este gráfico.
También puedo seguir yo esta variable categórica, puedo empezar yo a crear mis tablas y poder ir representando mis medidas de resumen. Entonces, lo que puedo hacer es empezar a hacer una tabla en Excel, colocar una columna en la que esté representando la variable de color preferido, que es azul, rojo, verde y negro, mi frecuencia es absoluta, que es el número de veces que han respondido a cada categoría, ¿no? El número de veces o el número, en este caso, el número de personas que han respondido a cada una de las categorías de esta variable color preferido. También puedo representar lo que es la proporción y las frecuencias relativas. Entonces, como ya les dije, la proporción es la relación entre una parte, es decir, las personas en este caso que optaron por la respuesta del color preferido azul, sobre el total de las personas encuestadas. Y mi proporción en este caso es 0.4. Si yo la quiero representar en una frecuencia relativa, la tengo que llevar a porcentaje, ¿no? 0.4% es un 40%. Entonces me quiere decir que el 40% de la población encuestada respondieron que su color preferido es el azul. Y así voy haciendo para el color rojo, que para este caso sería un 30% aquellos que respondieron que su color preferido es el rojo. Y los que optaron por la respuesta del color preferido verde fueron 20% y del negro el 10%. Entonces, este ejemplo se puede plasmar muy, muy fácil porque tenemos 100 observaciones. Pero imagínense que ustedes tengan en este caso, como dice esta diapositiva, 54.391 observaciones. Estarían ingresando uno por uno en la tabla, ¿no? Esto es mucho más complicado cuando ya tengo más de 1.000 observaciones. Igual, cuando yo empiezo, por ejemplo, en este caso es una data en la cual hemos ingresado las horas que representan las horas de estudio durante el fin de semana. Aquí hemos visto que han ingresado según han ido respondiendo los encuestados, cuántas horas le dedican al estudio el fin de semana. Por ejemplo, el primer encuestado dijo 10, el segundo 12, el tercero 8, el cuarto 4, el quinto 16, el sexto 8 y así sucesivamente. Entonces, hemos visto acá, por ejemplo, hay aproximadamente 18 participantes, 18 personas a las cuales le han preguntado las horas de estudio dedicadas durante el fin de semana. Entonces, estos datos, estos números, porque horas de estudio es una variable numérica, la puedo resumir de una forma categórica. ¿Cómo podríamos hacer esto? Una de las cosas que podemos hacer es empezar a crear ingreso de estos números en intervalos, ¿no? Poder dividirlo en intervalos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a ingresar, vamos a tener nuestra tabla en Excel, la vamos a exportar a Stata, ¿no? Nuestra tabla Excel. Y acá, por ejemplo, está mostrando ya los datos ingresados en el editor de datos. Vemos que realmente son 18 estudiantes a los cuales han ingresado las horas dedicadas al estudio
Entonces, para yo poder categorizar una variable numérica, primero tengo que ver cómo es que se comporta esta variable numérica dentro de mi base de datos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Tengo que ver primero mis medidas de resumen, ¿no? Cómo es que se describe esta variable numérica, cuáles son sus características. Entonces, uno de los comandos que me da mis medidas de resumen para una variable numérica es el summarize. Entonces, yo ingreso mi comando summarize, mi variable numérica, y luego para que esta me dé mucho más, me describa mucho más mis medidas de resumen, le voy a poner la condición, detail. Desde detail, ¿no? De detalle. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es data, es que me muestre las medidas de resumen de mi variable numérica, horas de estudio, pero de una forma detallada. Entonces, yo al correr este comando me va a dar esta salida en la cual me va a mostrar, por ejemplo, los percentiles del 1 al 99, las horas que representan para cada percentil. Por ejemplo, para el percentil 50 tengo 8.5 horas, para el 1% 2 y para el percentil 99 16 horas. La menor hora dedicada al estudio es 2 y la mayor hora dedicada al estudio es 16. Son 18 observaciones, es decir, he ingresado 18 datos. Tengo una media de 8.5 horas, una desviación estándar de 3.451342, una varianza de 11.91176, una skewness de 0.0662539 y una kurtosis de 2.819918, es decir, cómo es que esta variable numérica cómo es que se va a distribuir dentro de un gráfico, ¿no? Que dentro de mi campana de Gauss, cómo es que se va a plasmar, ¿no? Qué tan alto, qué tan ancho, cuál es la media, ¿no? Cómo es que va a comportarse este grupo de datos dentro de una campana de Gauss. Entonces, esta es mi medida descriptiva. Esta es mi tabla descriptiva, mis características de mi variable numérica. Ahora quiero representarle esta variable numérica en un gráfico. Esta variable numérica, hora de estudio en un gráfico, es, voy a escribir el comando histogram, ¿no? Mi variable numérica, horas de estudio, y le voy a poner una condición coma normal. ¿Qué quiero decirles data? Que me arroje el gráfico de histograma de mi variable numérica y que quiero compararla, cómo es que esta variable, esta distribución de mis datos, cómo es que se comporta dentro de una distribución normal, ¿no? Esta línea azul es cómo es que se comporta lo que es una distribución normal dentro de la campana de Gauss, ¿no? Entonces, cómo es que mi data ingresada va a estar se va a comportar dentro de esta línea. Entonces, como ven, bin es el número de barras que tiene mi gráfico. Star es de dónde es que inicia mi gráfico, mi data recolectada, que inicia en 2 horas de estudio dedicadas al fin de semana. El width, que es el ancho que representa cada barra de este gráfico. Entonces, tanto mi gráfico como
mi tabla descriptiva, mi medida de resumen de mi variable horas de estudio, me va a dar una idea de cómo poder categorizar. Como ven aquí me está señalando, me está diciendo más o menos que debo yo emplear lo que es representarla en intervalos, y al parecer la debo hacer en un intervalo de 4 por todas las características que me está arrojando tanto mi tabla descriptiva como mi gráfico, ¿no? Mi histograma. Entonces voy a hacerla en 4 intervalos y voy a empezar a armar mi cuadro, donde veo que el intervalo de 0 a 4 horas voy a hacer mi paloteo y veo que de 0 a 4 horas de clase hace el fin de semana son 3 estudiantes están dentro de este intervalo. Luego mi otro intervalo va a ser de 5 a 9 y veo que van a ser 8 participantes que se van a encontrar en este intervalo. De 10 a 14 van a ser 6 estudiantes y de 15 a 19 un estudiante. Entonces ya he categorizado yo mis horas de estudio en intervalos de horas o de clases dedicadas horas de clase dedicadas al fin de semana. Entonces, el intervalo de la clase va a ser a razón de 4 horas, ¿no? Estoy viendo que la estoy poniendo a razón de 4 horas y de igual y esta representan igual amplitud, ¿no? Para cada una de ellas. Son de 4. ¿Cómo es que vamos a representar? Vamos a seguir representando mis medidas de resumen para este caso. ¿Cómo es que voy a ingresar dentro de la tabla mi medida de resumen de frecuencia relativa? Entonces, como podemos ver, la frecuencia relativa siempre generalmente las voy a expresar en porcentajes, pero para yo poder obtener mi frecuencia relativa en porcentajes tengo que obtener primero mi proporción, y para obtener mi proporción el cálculo va a ser, siempre la proporción es la es la relación de la parte de aquellos que están dentro de este intervalo, ¿no? De 0 a 4 horas, que es 3, entre el total, es el total de observaciones que tengo. Para este caso, para el primer intervalo, me da que la proporción es de 0.1667. Y si la quiero representar en frecuencias relativas, voy a multiplicar esta proporción por 100 y me va a dar que existe un 16.67% de estudiantes que le dedican a horas de estudio los fines de semana en un intervalo de 0 a 4 horas. Y para los estudiantes que se encuentran en el intervalo de 5 a 9 horas dedicadas al estudio los fines de semana, representan un 44.44%. Y las que se encuentran en el intervalo de 10 a 14 horas dedicadas al estudio los fines de semana, va a representar un 33.33%. Y mi último intervalo de 15 a 19 horas, estos estudiantes representan un 5.56%. Entonces, esta es la forma de cómo nosotros representamos lo que son mis frecuencias relativas, ¿no? Ahora quiero yo seguir ingresando mis medidas de resumen. Ahora necesito obtener lo que son mis frecuencias relativas acumuladas. Como ya les dije, las frecuencias acumuladas es la suma de mis frecuencias relativas que va de
de una categoría a la vez, ¿no? En este caso, mi categoría son los intervalos. Pues tengo 4 intervalos, ¿ok? Entonces, como ya les dije, la frecuencia relativa acumulada va a ser la sumatoria de 2 o más frecuencias relativas. Entonces, ya he obtenido en mi tabla, en mi diapositiva anterior, las frecuencias relativas. Ahora, ¿cómo es que calculo yo mi frecuencia relativa absoluta? Perdón, mi frecuencia relativa acumulada. Voy a empezar a ir a sumar. Por ejemplo, en el primer intervalo es la misma porque no tengo con quién sumar. Es la primera categoría. Pero ya cuando me voy a mi segundo intervalo, a mi segunda categoría, sí voy a sumar mi frecuencia relativa de mi primera categoría, mi primer intervalo en este caso, más mi segundo intervalo. Entonces, hacer 16.67% más 44.44%. La sumatoria es 61.11%. Igual para mi tercer intervalo va a ser la sumatoria, ya sea de mis 3 frecuencias relativas, de mis 3 intervalos, mis 2 previos más el tercer intervalo al cual yo quiero obtener, o puede ser la sumatoria de mi frecuencia acumulada previa más mi frecuencia relativa de la categoría que quiero analizar. Entonces, para este caso lo he sumado mi frecuencia absoluta previa, que es 61.11%, más 33.33%, que me da un total de 94.44%, que es igual a sumar estas 3 categorías, es sumatoria de 16.67 más 44.44 más 33.33, también me da 94.44%. Igual, para mi última categoría, siempre mi sumatoria va a tener que ser el 100%. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Entonces, para este caso estoy sumando mi frecuencia relativa acumulada previa más mi frecuencia relativa de mi última categoría. Entonces, 94.44% más 5.56% me va a dar un total de 100%. Entonces, ya aquí en esta tabla ya tengo mis medidas de resumen de mi frecuencia, de mi variable ya categorizada, que es mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa y mi frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, he hecho mi cálculo a mano de cada uno de mis medidas de resumen. Ahora, esto lo puedo hacer mucho más sencillo con SDATA, sí. Yo lo que hago es, en este caso, ya ingresar luego que ya he categorizado. Ustedes ya han aprendido a poder generar una variable. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es tener su variable numérica, esta variable numérica categorizarla, y una vez categorizada la pueden ingresar, la pueden tabular, perdón, ya como una variable categórica. En este caso tenemos la variable categórica género. Entonces, cuando yo ya tengo mi variable categórica, mi comando a usar para que me dé mis medidas de resumen va a ser el comando tabulate. Entonces, yo coloco en esta tabulate mi variable categórica, género, o tab variable. En este caso es tab género, ¿no? Entonces, cuando ustedes ingresan estos datos, les va a dar esta salida, este cuadro, donde me está representando en una tabla mi variable categórica género, es femenino masculino, y me está arrojando mis 3 medidas de resumen: frecuencia absoluta, frecuencia relativa
representada en porcentaje, y mi frecuencia acumulada representada en porcentaje. Entonces, acá en esta salida me dice que para la variable género femenino tengo 8 participantes, los cuales representan un 53.33%. Mi frecuencia acumulada es igual a 53.33%. Y para el género masculino tengo 7 participantes, 7 estudiantes, que me representan un 46.67% del total. Y mi frecuencia acumulada es 100%, es decir, 53.33 más 46.67. ¿Cuál es mi población total de encuestados? Son 15 participantes o 15 estudiantes. Entonces, esa es mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia relativa es una proporción, es la parte que quiero medir, en este caso las de género femenino, sobre el total, que son 15 estudiantes, multiplicado por 100, me da 53.33%. Acá, por ejemplo, tengo la variable modalidad de ingreso. Entonces acá en esta variable, igual quiero que esta también arroje mis medidas de resumen. Igual le pongo yo le estoy poniendo mi comando, estoy colocándole mi comando tabulate, estoy ingresando mis medidas de resumen. Al colocar yo mi comando tabulate y mi variable modalidad, mi variable categórica, me está dando esta salida, es data, donde me está arrojando, como les dije, mis medidas de resumen, que es frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa, mis frecuencias acumuladas. Ya tengo 3 categorías: ordinario, modalidad de ingreso ordinario, excelencia y traslado, donde me dice que mis frecuencias absolutas, que tengo 11 estudiantes con la modalidad de ingreso ordinario, 3 estudiantes con la modalidad de ingreso excelencia y un participante con la modalidad de ingreso de traslado. Y tengo un total de 15 estudiantes que han ingresado, ¿no? Y mi frecuencia relativa expresada en porcentajes me dice que tengo 73.33% de estudiantes que ingresaron con la modalidad de ordinario. Y esto, ¿cómo se calcula? Ya dijimos, la parte que quiero yo medir, en este caso a los que ingresaron con modalidad ordinaria, sobre el total, que es mi número de ingresantes, por 100. Esto me representa un 73.33%. ¿Y cómo es que yo quiero saber por ejemplo, aquí mi frecuencia absoluta acumulada para aquellos que ingresaron con la modalidad de excelencia? Lo que voy a hacer es sumar mi frecuencia acumulada previa más mi frecuencia relativa de la categoría que quiero analizar. 73.33% más 20% me da un total de 93.33%. Y mi última categoría, como ya saben, mi frecuencia acumulada siempre me va a dar el total, que es el 100%. Entonces va a ser 93.33% más 6.67%. ¿Ok? Entonces eso es para que ustedes puedan entender cómo es que lo podemos hacer tanto manual, y esta data nos ayuda a que con los comandos para una variable categórica, el comando tabulate también me arroje lo que son las medidas de resumen y me represente
de una forma mucho más amigable, ¿no? Poder yo describir mis medios de resumen para las variables categóricas. Entonces, como estábamos viendo esto, ya cuando nosotros representamos lo que es las medidas de resumen de una variable categórica, esta nos va a representar lo que son las medidas de resumen de frecuencias relativas presentadas en porcentajes y las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, describiendo lo que es una variable categórica con SDATA, pueden ver acá que tenemos tres salidas en SDATA utilizando tres comandos diferentes. La primera estoy usando el comando tabulate más la variable categórica género. La segunda, también la comando tabulate género, pero le estoy dando una condición, que me tabule la variable género, pero mediante un ploteo. Y la otra es, simplemente lo estoy diciendo, es data que me dé una tabla simple de mi variable categórica género. Entonces, ¿cuál de estos tres comandos para ustedes es la que brinda mucho más información? Entonces, como podemos ver, la que nos brinda mucho más información es la primera, porque aquí me está representando las medidas de resumen más detalladas. Está dando las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Tengo las frecuencias absolutas, que me dice que tengo 8 participantes del género femenino, 7 del género masculino y porcentaje que representan cada una de estas dos categorías y el acumulado por cada categoría. La segunda solo me dice las frecuencias absolutas y un ploteo. Y la tercera simplemente una tabla simple en la que me dice la frecuencia es absoluta de cada categoría. Entonces, la primera es la que va a ser mucho más usada cuando queremos trabajar con SDATA y tener las medidas de resumen de las variables categóricas. Es importante entender cuando hablamos de cuando representamos lo que son las tablas de doble entrada de las variables categóricas y la condición que le debemos dar a cada una de ellas, ¿no? La condición de qué es lo que queremos representar con ellas. Entonces, el primer comando es, estoy diciéndoles data que me tabule las variables género y modalidad, que me haga una tabla de doble entrada de estas dos variables y que esta me la represente mediante una columna. No que quiere decir aquí que no quiero que me arroje esta tabla. Quiero que cuando tenga mi salida en SDATA, no esté dentro de toda esta salida esta tabla. Si yo no le pongo no aquí, esta tabla va a figurar aquí arriba, después de mi salida. Entonces, esta tabla lo que me dice la clave es de que la tabla de abajo está representando las frecuencias y los porcentajes mediante columnas, ¿no? Entonces, si yo no quiero que me salga esta tabla, simplemente le pongo no aquí. ¿Okay? Entonces, la opción row me da el porcentaje por filas, ¿okay? Que mis filas me van a sumar siempre un 100%, ¿no? Y la opción col me da el porcentaje por columnas. Quiere decir que mis sumatorios por columnas me van a dar un 100%. Entonces,
tengo que ver realmente qué es lo que me está pidiendo cuando me hagan cuando yo quiera obtener algún dato, ¿no? O sea, por ejemplo, acá me dice, ¿cuál es el porcentaje que ingresaron por examen ordinario, dado que son mujeres? Hay que tener en cuenta que cuál es mi denominador, ¿no? O sea, mi condición. Acá ya me están dando una condición. Quieren saber qué porcentaje representan de aquellos que tuvieron la modalidad de ingreso ordinario, dado que son mujeres. Entonces, cuando yo ya tengo una condición, está diciendo, dado que son mujeres, es la que me va a dar el orden mandatorio, ¿no? Entonces, si yo veo dónde se encuentra el género femenino se encuentra aquí. Entonces, yo quiero saber cuál es el porcentaje de los que ingresaron por examen ordinario. Quiero saber, dado que son mujeres. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje? El porcentaje es 87.50. Entonces, ¿quieres saber de los que ingresaron examen ordinario, cuántos fueron mujeres? Entonces, chicos, quiero que ustedes puedan notar bien, darse cuenta bien de cuándo es que yo eh, represento una salida de una tabla de doble entrada con una condición del uso de columnas o ya sea de filas. Todo esto tiene que ver con el enunciado que me den. Entonces, como dice acá, nuevamente la opción de row me da el porcentaje por fila y la opción de col me da el porcentaje por columna. La pregunta aquí es, ¿cuál es el porcentaje de aquellos que ingresaron por examen ordinario, dado que son mujeres? Ya cuando me da una condición, dado que lo que viene después va a ser mi denominador. Entonces, eso es muy clave esta, esta terminología, ¿no? Si yo estoy hablando que mi denominador son las mujeres, entonces, ¿cuál es mi opción de aquellas que me dan el porcentaje? Donde encontramos lo que son las mujeres, es el porcentaje total de las mujeres, va a ser en la salida con la condicional row, como ven aquí, ¿no? Entonces, mi denominador es mi 100%, que son las mujeres. ¿Quién me representa aquí? Me representa esta salida en 100%. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que ingresaron por examen ordinario? Dado que son mujeres, 87.5. La otra pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de ingresantes por examen ordinario que son mujeres? Aquí me está hablando de no tengo una condicional, por lo tanto tengo que leer bien lo que me están pidiendo, ¿no? O sea, el porcentaje de ingresantes por examen ordinario que son mujeres. Porcentaje de los que son examen ordinario y que son mujeres. Entonces, el examen ordinario va a estar en el porcentaje expresado en las columnas. Entonces, aquí me va a dar el 100% de los exámenes ordinarios. De estos exámenes ordinarios, cuáles fueron las que, de esta condición, cuáles fueron las mujeres, ¿no? ¿Qué porcentaje representaron las mujeres de este examen ordinario? La respuesta es el 63.64%. Entonces, hay que leer bien la pregunta. Si ya me dan una condición, después de mi condición siempre va a irme mi denominador. Si no tengo una condición, hay que evaluar bien qué me están pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que lo que ellos están preguntándome, ¿no?
Entonces, leer bien el enunciado y poder darme cuenta cuál de mis dos salidas es la más adecuada. Podemos combinar también mis tablas con variables categóricas y numéricas a la vez. Sí, sí lo puedo hacer y le puedo dar alguna condición a esta combinación de mis tablas de las variables categóricas y numéricas. Sí, también. Y le puedo dar la condición que yo quiera que me arroje lo que es el comando de estas dos, de las combinaciones de mis dos variables categóricas y una numérica para este caso. Es como yo voy a partir por mis variables categóricas, entonces mi comando va a ser table. Entonces le estoy diciendo muéstrame una tabla en la que tenga una tabla de doble entrada de mis dos variables categóricas, género y modalidad, y con la condición de que esta tabla contenga lo que son la variable numérica edad, y que esta edad tenga tanto el número de mi variable numérica y el promedio de mi variable numérica. Es decir, cuántos cumplen con esta condición de que le estoy dando la media de la edad por género, ¿no? Y a la vez le estoy diciendo que también me muestre los MISI. Entonces, ¿puedo agregar más variables categóricas? Puedo hacerlo, por eso he agregado dos variables categóricas y las estoy combinando con una variable numérica. Ahora, al ingresar yo este comando, me arroja esta salida. Entonces, ¿qué significan los puntos aquí? Ya le hemos dicho que los puntos en SDATA representan lo que son los valores perdidos, y por eso que yo puse aquí dentro de la condición que también me arroje mi salida los MISI, ¿no? Entonces, en esta salida lo que yo quiero saber es cuál es la media de la edad de los varones que ingresaron por la modalidad de excelencia. Entonces, aquí en esta tabla puedo ver que los que ingresaron con la modalidad de excelencia es esto. Y para el género masculino, para los varones, entonces SDATA le he dicho que me represente dentro del contenido de la tabla lo que son la media de mi edad y el número de aquellos que tuvieron esta condición de la edad media, de la media de la edad de mis participantes del sexo masculino. Entonces la media de la edad de los varones que ingresaron por la modalidad de excelencia es de 18.5. ¿Ok? Entonces también puedo, en este ejemplo, se ha combinado dos variables también categóricas con una variable numérica. Igual le he dicho que me represente los MISI. Acá le estoy diciendo que me represente tanto en la variable género como los cursos de preferencia, ¿no? Por cada género. Y a la vez le estoy diciendo que me muestre la media de las horas dedicadas a este curso y cuántos estudiantes tienen esa media por cada curso y por cada género. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la media de horas de curso de química en los varones, sería 2 horas. ¿Y cuántos varones le dedican 2 horas a este curso de química? Sería solo un varón. ¿Y
y cuál es el promedio de horas de curso dedicada a biología para aquellas estudiantes del género femenino. Serían 8 horas y cuántas estudiantes le dedican el promedio de 8 horas al curso de biología. Son 3 estudiantes. Entonces esto es lo que me está mostrando, me está describiendo de una forma combinada lo que es Stata. Entonces acá tengo mi comando, mis dos variables categóricas y mi condicional ingresando dentro de esta condicional mi variable numérica. ¿Ok? También puedo describir lo que es de una variable numérica en base a una variable categórica, ¿no? Es uno de los de las descripciones que puedo hacer de una variable numérica basada en una categórica. El más usado es mi comando visor y summarize. Summarize siempre es el comando que se usa para las variables numéricas. Entonces con este comando de acá me está diciendo Stata que me dé una tabla por cada clase de género, me muestre las medidas de resumen de mi variable cuantitativa edad. Entonces, cuando yo escriba esto en Stata, ¿no?, me va a arrojar esta salida. Entonces me está separando por género y por cada género me está mostrando mis medidas de resumen. Para el género femenino, la variable edad, mis medidas de resumen son estas, son 8 participantes, 8 estudiantes, los cuales tienen el promedio de edad de 17.25 con una desviación estándar de 0.46291. Tienen una edad mínima de 17 y una edad máxima de 18. Y para el género masculino, la edad vemos que hay 7 estudiantes con un promedio de edad de 18.42857, una desviación estándar de 1.902079, una edad mínima de 16 y una edad máxima de 22. Puedo describir también esta variable numérica basada en una categórica mediante un gráfico, también lo puedo hacer. ¿Cuál es el gráfico que puedo usar para una variable numérica? Ya lo he mencionado anteriormente, es el histograma. Y le pongo una condición que me muestre el gráfico de histograma de mi variable numérica, pero por género. Entonces, me arroja este gráfico de acá donde me está separando por el género femenino, el género masculino, y me está diciendo de qué edad a qué edad tengo yo desde el género femenino y los del género masculino, cómo se va distribuyendo mi variable numérica edad por cada género, ¿no? Entonces esta es la descripción tanto por gráfico como por una tabla descriptiva. También puedo yo hacer la descripción de mi variable categóricas mediante el gráfico de Pi. Este gráfico de Pi también lo puedo hacer mediante Stata. Ingreso el comando graphPy, overGénero, le estoy diciendo a Stata que me muestre un gráfico de Pi, pero por cada género, ¿no? Entonces el color medio guinda es para los masculinos y el azul es para los femeninos. También a este gráfico de Pi le puedo agregar condicionales para que me muestre una tabla mucho más informativa, mucho más descriptiva. Entonces también le puedo poner el comando graphPy, overGénero, lave, all %,
coma size, entre paréntesis asterisco 2, color, entre paréntesis white. Que le estoy diciendo es data que me muestre un gráfico de pie por cada género y que me etiquete, me etiquete los porcentajes, ¿no? Y que me muestre los porcentajes de 2 dígitos y que esto esté representado con un color blanco. Eso me está diciendo, me arroja este gráfico de acá y donde puedo ver que para el sexo masculino, el color medio guinda es de 46.67%. Y para el color azul, para el género femenino, está representado por un 53.33% de mi población de estudiantes. Entonces, el gráfico de pie también puedo yo expresar mi variable categórica y puedo describirla, puedo escribirla mejor dándole condicionales a mis comandos, ¿no? Entonces al final cuando ya nosotros podamos manejar bien lo que son las medidas de resumen, puedo yo ya obtener información mucho más descriptiva mediante estas medidas de resumen de las variables categóricas, ¿no? Y por ende voy a poder yo armar lo que es mi tabla 1, es la que es una manera de plasmar mi información de toda mi data, ¿no? Mi data analizada. Puedo resumir toda la información de la población de la cual estoy trabajando. Entonces, esto es lo que finalmente ustedes van a poder armar, ¿no? Entonces, las variables categóricas, sus mejores medidas descriptivas van a ser las medidas de resumen, representadas en tablas de frecuencia, las frecuencias absolutas, frecuencias relativas representadas en porcentajes, igualmente que las frecuencias acumuladas representadas en porcentaje. Entonces, siempre es mejor mostrar toda la información de la data que yo voy a trabajar, de los datos que yo voy a analizar por ejemplo, en mi tesis, ¿no? Entonces, esta es la primera tabla en la cual muestra la descripción total de la población en la cual yo he estudiado, ¿no? Como ven, esta tabla descriptiva tiene que llevar siempre un título y me debe mostrar también con qué población he trabajado, ¿no? Qué cantidad de población he trabajado. En esta tabla estamos viendo que todas las variables, las cuales estoy mostrando, son variables categóricas y estoy mostrando mis frecuencias absolutas y mis frecuencias relativas representadas en porcentaje con un solo dígito. Puedo representar en esta tabla también lo que son variables numéricas. Sí, y las puedo hacer, pero tengo que especificar. Es decir, si acá yo ingreso edad del padre, por así decirlo, y pongo acá 23, entonces si yo la dejo así nada más sin poder especificar qué es lo que estoy mostrando, podría asumir que solo estoy mostrando una frecuencia absoluta o tal vez puede ser una frecuencia relativa. Entonces, como yo solo estoy mostrando la edad promedio del padre, entonces puedo poner acá edad del padre 20, le pongo un asterisco y al final de mi tabla pongo una descripción, ¿no? Edad media de la edad del padre, ¿no? Entonces sé que
que todo esto son frecuencias absolutas y frecuencias relativas, pero la variable edad del padre me está mostrando solo la media, ¿no? Porque estoy hablando de una variable numérica, ¿no? Que es una de mis medidas de resumen también, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos mantener un formato estándar cuando armamos una tabla de resumen en base a toda la información de mi base de estudio, mi trabajo de investigación, ¿no? Como ven, acá hay un título, entonces yo tengo que cuando armar mi tabla de resumen de mi tesis, tengo que ponerle un título, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, es característica de niños menores de 5 años. Se acaban a ir todas las características de los niños de menores de 5 años, que es la población a la cual he estudiado, que han sido 199. Entonces hay una descripción de variable de acuerdo a las frecuencias absolutas y el porcentaje, ven el porcentaje del total por cada categoría de cada variable categórica, ¿no? Entonces cada categoría de mi variable categórica, valga la redundancia, está expresando lo que son mis frecuencias absolutas y mis frecuencias este, relativas expresadas en porcentaje, ¿no? Entonces, siempre es bueno que cuando yo elabore lo que es una tabla de, de resumen, sea muy fácil de entender a cualquier otro investigador que quiera tomar tu tesis como un antecedente para su nuevo estudio, ¿no? Entonces, debe ser muy fácil de comprender, deben guardar los estándares y siempre debe tener toda la información clara y entendible. Entonces, en resumen, debemos saber que yo al describir mi variable, ¿no? Toda esta representación de todas mis medidas de resumen debe ser bastante útil, debe ser objetiva, entonces debe ser muy fácil de entender, me debe dar una idea muy general de cómo se está distribuyendo lo que son las características, ¿no? Entonces, debemos nosotros, antes de resumir, debemos saber qué me dicen mis datos, qué me representa cada una de mis variables y cuál es la mejor forma de poder presentar mis medidas de resumen por cada variable. Si es bueno representarla mediante su forma original, una variable cuantitativa, o realmente me da mucha más información representarla de una forma categórica, o todo va a depender de cuál es la mejor manera para que esto pueda ser representado de forma útil y que responda a mis preguntas a mi pregunta de investigación, a mis objetivos, mi objetivo general o específico, ¿no? Entonces tengo que evaluar cada variable y poder ver cada una de ellas, mis medidas de resumen y cuál es la mejor manera para poder representarla en mi tabla final, donde pueda yo presentar de qué manera van a ser representadas mis variables dentro de mi estudio de investigación.
Entonces ya en la próxima sesión ustedes van a poder ver la parte práctica de toda esta teoría que hemos tocado. Van a poder ustedes ya poder presentar lo que son las variables categóricas usando las medidas de resumen, las medidas de frecuencias relativas y absolutas. Y bueno, y van a poder trabajar con una base de datos, la cual van a poder ustedes aplicar todo lo que hemos hablado en estos minutos, ¿no? Entonces ya ahí está la base con la que ustedes van a trabajar. Y bueno, espero que les haya quedado claro y haya podido ser entendible para ustedes. Y gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar esta sesión. Y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.